Ya de ayer que se dio la información respecto a la serie Mr. Miracle, uno de los nombres que estaba muy relucientes por ahí era el de Funky Flashman, un personaje importante en las historias de este personaje y que al parecer será el narrador de la serie animada. Pero ¿quién es este personaje y por qué de cierta manera su historia detrás de todo es interesante? Bueno, básicamente porque es Stan Lee. Así es, literalmente si ves su apariencia y el hecho de que está diciendo frases como Excelsior significa que es Stan Lee en el universo DC, aunque no es una aparición, digámoslo así, bastante amigable. Por eso hay que regresarnos a Marvel en los 60s y 70s. Básicamente aquí teníamos esta gran dupla que eran Stan Lee y Jack Kirby, que ambas personas utilizaban un método llamado el método Marvel, lo que consistía en que Jack Kirby al final de cuentas dibujaba prácticamente toda la historia y Stan Lee solamente se dedicaba a poner los diálogos. Era algo que hacía bastante sencillo la creación de diferentes historias y de que de cierta manera funcionaba para seguir aumentando las ventas. Y al final de cuentas, con este método, crearon personajes como los Cuatro Fantásticos, los X-Men, etc. Podría decir que eran bastante amigos estos dos, hasta que poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Básicamente, poco a poco, las historias dejaban de ser Jack Kirby y Stan Lee presentan, o Stan Lee con John Romita, etcétera, etcétera, a simplemente Stan Lee presenta, cosa que no le agradaba a muchos, entre ellos el mismísimo Kirby. Y hay que sumarle que en su momento él estaba muy obsesionado, Jack Kirby, con tener una serie propia para escribirle a Silver Surfer, pero al final de cuentas Marvel nunca lo dejó. ¿Cuál fue su sorpresa después? Que Stan Lee terminó escribiendo una serie de cómics de Silver Surfer que inclusive cambiaban varias cosas que Jack Kirby ya había establecido del personaje. Esto hizo que en efecto se peleara con Stan Lee y prácticamente se fuera de Marvel Comics. Y así que obviamente su competencia más directa, que era DC Comics, vio esta oportunidad y prácticamente se lo llevó y ahora sí que le dio total libertad creativa para hacer lo que él quisiera. Saldrían varios títulos que hasta el momento pues hay muchas secuelas de lo que él dejó, como los New Gods con personajes como Darkseid, Orion, Highfather, Light Ray y todo eso, también cosas como Forever People, el cómic protagonizado por Jimmy Olsen, pero uno de sus mayores historias que hizo ahí y que era de cierta manera, si no es que prácticamente era un self-insert del mismísimo Jack Kirby, era Mr. Miracle, el maestro del escapismo. Es que en esos cómics Mr. Miracle tenía dos vidas, su vida como superhéroe y su vida también como es maestro de escapismo, como celebridad. Y en esta parte de celebridad había un personaje llamado Funky Flashman que era prácticamente como su manager o alguien que se relacionaba con él. El caso es de que Funky Flashman era una burla y crítica hacia Stan Lee, sus comportamientos, sus manerismos, su físico, inclusive el hecho de que diga Excelsior o hasta que su nombre sea Funky Flashman, porque es una burla a lo que Stan Lee hacía de ponerles a los personajes el mismo nombre o sea, la misma letra con el mismo nombre, tipo Peter Parker, o Storm, Bruce Banner y eso, y pues bueno, prácticamente eso era el Stan Lee de DC Comics. Pero la verdad no todo fue muy bueno, ya que al final de cuentas sus series de cómics en DC no vendieron tanto como se esperaba, porque se podría decir de que sí estaba algo adelantado a la época ya Kirby, y la verdad eran historias que no llevaban tanto la atención en ese momento, y así que simplemente pues se fue igual de DC Comics y terminó regresando a Marvel haciendo ciertos arreglos con la editorial. Igual le dejaron total libertad creativa y sacó una serie de cómics llamados Los Eternos, que recordarán si pues vieron o escucharon de la película. Y si a lo mejor a los nuevos dioses y sus otros títulos no les fue tan bien, a los Eternos les fue peor. O sea, literalmente no duraron mucho y Jack Kirby simplemente se hartó de la industria. ¿Qué pasó entre Stan y Jack Kirby? ¿Se volvieron a reconciliar? Como tal, no. O sea, por las entrevistas que se llegó a dar Stan Lee, se da a entender de que de cierta manera quedaron en mejores términos. Puede decirse que se quitaron todas las asperezas, pero no volvieron a ser como que los grandes amigos o la gran dupla que fueron hace muchos años. Lo último trabajo que hicieron fue un cómic de Silver Surfer que serviría como inspiración para una película musical en los 70s. Sí, iba a existir un musical de Silver Surfer y colaboraron por última vez para hacer esta historia y de ahí en fuera ya no más. Kirby, por un lado, la verdad es que sí, terminó bastante cansado de la industria, tanto que una de sus mayores frases es de que no te metas en el mundo de los cómics, porque simplemente todas estas cosas te romperán el corazón. Y si bien ahorita es alguien muy recordado y de que muchos creadores de cómic lo referencian bastante, y que prácticamente inclusive es una deidad en, por ejemplo, en DC Comics, aún así, sí es cierto que su trato para el final fue bastante injusto y que creo yo que sí merecía mucho más en su momento en vida.
Cuando Stan Lee, creo yo que ya muchos más conocen la historia, se hizo más famoso más que nada por sus cameos y apariciones en diferentes series y películas de Marvel. También sí es cierto que hubo bastantes controversias desde ciertos comportamientos, hasta también el hecho de que, bueno, era al parecer explotado por las personas a cargo de su imagen y todo eso, y lo que ha llevado mucho a qué tanto se merecía esto o no, porque si bien sí es cierto de que sí se pasó bastante, sobre todo quitando bastante crédito a los autores que eran genuinos de diferentes cómics, digo, inclusive lo de Stan Lee presenta siguió existiendo aun cuando él ya no estaba creativamente hablando en Marvel. O sea, hay cómics de los 90 y de los 2000 que siguen teniendo esta leyenda por alguna razón, cuando Stan Lee no tuvo nada que ver en sí. Que también sí es cierto que él no se merecía lo último que le pasó de la explotación, de estar firmando objetos, de estar en convenciones a cada rato y toda esa cosa. Entonces sí es algo bastante delicado este aspecto. Bueno, al final de cuentas, por lo menos sabemos que Jack Kirby es el rey de los cómics y me gusta que en este mismo medio siempre le den mucho ojo y mucha felicitación a lo que él hizo en su momento. De hecho, el mismísimo cómic de Mr. Miracle prácticamente es una homenaje, una gran obra dedicada a Jack Kirby. Hay muchas referencias y cosas así respecto a su vida. De hecho, hay un momento donde Funky Flashman, que es prácticamente Stan Lee, habla del hijo de Mr. Miracle y dice que es un genio porque él prácticamente crea las historias. Mr. Miracle no le cree, pero él le dice que sí, que de hecho el bebé lo que hace es dibujar y que lo único que hace Funky es ponerle los diálogos, que al final de cuentas el que tiene toda la imaginación es su hijo, haciendo que el hijo sea una referencia efectivamente al mismísimo Jack Kirby.